Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Muy buenas tardes, les saludo en este día jueves 21 de mayo para dar inicio a la parte de las sesiones que a mí me va a corresponder en este programa de formación permanente que hemos ofrecido a ustedes desde la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Enviamos un correo ya hace algunos días atrás dando los agradecimientos para las distintas personas que han contribuido de manera directa a la generación de este programa. Solo aquí quiero recordar la estupenda idea que tuviera Padre Gonzalo Bravo, nuestro decano, junto al primer canciller, obispo don Pedro Sandón, que pensaron en la realización de este programa. Agradecer también a nuestro vicerrector académico, al profesor Nelson Vázquez, por la idea también y el apoyo que nos ha dado en todas las alternativas que ustedes podrán estar disfrutando en este momento a través de nuestra aula virtual. Todo el sistema de soporte que ha acompañado su formación preliminar en estos días anteriores a iniciar estas sesiones. Eh, Todo esto lo estamos haciendo por amor a la Iglesia, por amor a ustedes, pensando que esta etapa compleja que estamos viviendo como humanidad nos permite esta posibilidad de tener estos encuentros de formación permanente para profundizar en estas temáticas que son tan relevantes desde el punto de vista de lo que implica, por una parte, ¿no es cierto?, eh, aumentar nuestra intimidad con el Señor, profundizar en ella, ver todos los matices, la riqueza que se puede extraer de algunos salmos del Salterio, como están viendo con Padre Gonzalo y Camel, y por otro lado, hacernos cargo en lo que podríamos identificar con esa sección también del oficio de lecturas, ¿no es cierto?, que se hace cargo de presentar siempre, todos los días en el Salterio, una reflexión de carácter doctrinal, magisterial. Bueno, ver cómo es importante, especialmente en el tiempo que estamos viviendo hoy día, donde junto con esta situación problemática del SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, o COVID, como lo conocemos, desde el punto de vista de la enfermedad que genera este virus, eh, que nos tiene a todos probablemente en una situación de bastante complejidad, también de expectación ante lo que pueda ocurrir en el futuro, viendo que quizás algunos de nuestros parientes han sido afectados por esta problemática, vecinos, amigos, etcétera. Y por otro lado también teniendo presente esa tensión social que se empezó a vivir el 18 de octubre del año pasado, en la que se generó una fuerte conmoción que ha ido escalando en distintas etapas y que quizás hoy día está en un momento de paréntesis, pero que sabemos que es un tema que está latiente, ¿no es cierto?, que sigue latiendo detrás de esta pandemia que vivimos, que afecta, ¿no es cierto?, la reflexión en torno a la vida social, la vida pública que debemos enfrentar como chilenos. Y por lo tanto veíamos que desde esa perspectiva, de la perspectiva magisterial, sería interesante dar algunas reflexiones que primero nos dieran un contexto, marco, en relación con lo que son los contenidos de la doctrina social de la Iglesia, pero también después entráramos en algunas definiciones más agudas en relación a ciertos criterios y ciertos elementos que nos pueden ayudar en un discernimiento más profundo a orientar nuestras tomas de decisión. Pienso, por ejemplo, en toda la discusión que se generó semanas atrás entre si era o no necesario contraponer eh, el principio de subsidiariedad al principio de solidaridad, algunos pensando y planteando de que estos podían ser principios que se confrontan desde el punto de vista del análisis social. Como vamos a estudiar más adelante, la doctrina social de la Iglesia va a mostrar claramente que estos son dos principios complementarios, que responden al mismo tiempo a valores que vamos a trabajar detenidamente en su momento y que por lo tanto no son principios que podemos confrontar, sino que más bien interrelacionar. Entonces, digo esto para dar cuenta de que todas estas motivaciones son las que nos han llevado a presentar, ¿no es cierto?, esta
versión de la aproximación a la liturgia de las horas en relación a los salmos que la constituyen en su primera parte y después acentuando una reflexión magisterial sobre la doctrina social que nos puede ayudar en este tiempo a tener algunos criterios que nos permitan dar respuestas más consistentes desde el punto de vista del escenario social que vivimos. Por otra parte, ustedes se darán cuenta que los tres profesores estamos siguiendo modalidades distintas desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista de la metodología para llevar a cabo la presentación de este programa. Padre Gonzalo está empleando eh, un servicio que provee la universidad que tiene que ver con toda una organización logística, ¿no es cierto?, con cámaras y realmente en un set de televisión, que es donde le está generando la producción de su sección. El profesor Camel Arire, también en la universidad, pero en un ámbito más reducido, en una biblioteca, está presentando sus sesiones. Y en mi caso, yo estoy en mi casa. Estoy en mi casa, dado que he concentrado en este lugar, ¿no es cierto?, mi cuartel de investigación y de docencia. Yo llevo 7 cursos este semestre, todos vía aula virtual, vía plataforma, ¿no es cierto?, tanto para Santiago como para Viña del Mar o El Paraíso. Y estoy aquí, bueno, por las razones que todos conocemos, aunque en Valparaíso hasta ahora al menos no se ha decretado una situación, ¿no es cierto?, de cuarentena total que nos impida salir, pero tengo en mi casa 7 niños y 5 de ellos en el colegio, entonces también todos ellos con plataformas, avanzando en sus actividades académicas, y yo con lo mío, como les digo, desde el punto de vista de la docencia y la investigación y gestión de otras actividades y de programas y de otras tareas que nos toca desarrollar, trabajando desde la casa. Entonces, eh, es una tercera forma de presentar los contenidos de este curso, ¿no?, a través de esta plataforma Google Meet que nos da la posibilidad de hacer estas videoconferencias desde la casa. Como ya se ha dicho, ¿no es cierto?, vamos a tener 2 semanas de trabajo a través de una presentación asincrónica de nuestras exposiciones. Eso quiere decir que no son en directo, están grabadas y ustedes desde el día martes y desde el día jueves de cada semana pueden acceder a ellas a través de la plataforma que, como sabemos, el sistema de aula virtual y todos los profesionales que trabajan en ella les ha enseñado a usar. Y cada 15 días, por lo tanto, esto ya va a corresponder la próxima semana, el próximo martes y el próximo jueves, en el mismo horario oficial de presentación de las sesiones, que es las 17 horas de la tarde, vamos a tener un encuentro para dialogar en relación a los contenidos que estamos transmitiendo. Entonces, en ese día jueves, a la misma hora que vamos a estar colgando la sesión 2, vamos a estar reuniéndonos con ustedes a través de un contacto directo. Y después, cada 15 días, ocurrirá lo mismo. Tendremos a las 17 horas colgada la sesión y después, en ese mismo momento, podremos abrir los comentarios, las preguntas y la conversación que queramos llevar adelante. Eso obviamente en un tiempo acotado, porque piensen ustedes que son más de 300 los participantes que están compartiendo estas sesiones, desde Arica hasta Punta Arenas, literalmente en el caso de Chile, y desde Roma tenemos también alguien que nos está siguiendo, desde México, desde Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Perú, por lo tanto, desde muchos lugares del mundo donde están llevando adelante la continuidad de este proceso permanente de enseñanza. Estamos muy agradecidos también por nuestra universidad, por el rector, don Claudio Lortegui Raffo, porque nos ha posibilitado contar también con todos estos sistemas de plataforma, etcétera, para ofrecer un curso gratuito. La universidad está con una, como es parte de su rol, de su ser, ¿no es cierto?, y de su motivación desde el origen, muy al servicio de lo que es la necesidad de la iglesia en general, de nuestra sociedad, y por lo tanto, no poniendo en primer lugar el factor económico, sino que poniéndose a disposición con todas sus personas e instalaciones para llevar a cabo este proceso de formación. Bien, sin más, entonces vamos hoy día a iniciar una aproximación a lo que es esta doctrina social de la Iglesia, que probablemente ustedes ya han aproximado en algún momento de su vida, de su formación,
Quizás hay algunos términos que están un poco olvidados. Vamos a hacer la primera parte una actividad de recordatorio o de trabajo que nos pasee por algunos elementos y criterios fundamentales de la doctrina social. Y más adelante vamos a ir avanzando, como les decía, en estas reflexiones que es importante hacer a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo, porque como vamos a profundizar, la doctrina social de la Iglesia está pensada y está orientada a hacer una reflexión teórico-práctica que permita la resolución de las problemáticas, orientar la resolución de las problemáticas desde el punto de vista de lo que es la inspiración con la que los agentes sociales, ¿no es cierto?, los agentes pastorales, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos y especialmente los laicos podemos participar. En eso vamos a hablar fundamentalmente la próxima semana. Y hoy día lo que vamos a hacer es una introducción sobre aspectos generales que nos permitan empezar a orientar desde qué perspectiva vamos a enfrentar esta temática de la doctrina social de la Iglesia. Les está apareciendo ya, ¿no es cierto?, en la pantalla la presentación con la que vamos a ir acompañando estos contenidos. Y yo lo primero que quiero es abordar en esta introducción eh, cuál es el tipo de humanismo que está orientando la reflexión acerca de la doctrina social de la Iglesia, y aproximarnos para ello a un contexto teórico que es el que nos podría permitir aproximarnos a ella de la mejor manera. Y creo que lo mejor es partir a través de un contraste de preguntas, ¿no es cierto?, donde nos podríamos poner en la situación de pensar qué no será y qué será la doctrina social de la Iglesia. Cuando nosotros nos vamos encontrando a los alumnos que hacen el curso de doctrina social, de moral social en nuestra facultad, vemos que muchas veces los alumnos llegan con una enorme cantidad de prejuicios vinculados con la doctrina social en distintos sentidos, a veces prejuicios que tienen una clara impronta política, algunas veces llevados por lo que es el propio nombre social y lo identifican con una especie de orientación socialista o marxista, incluso algunos de ellos plantean que pudiera estar siguiendo a la Iglesia, y en otros casos no tienen una efectiva disposición de partida para poder enfrentar este tema. Y cuando uno va orientando el pensamiento y va proponiendo cuál es el lugar específico del punto de vista de la orientación doctrinal que sigue esta materia, cuál es la orientación del punto de vista político que pudiera también desprenderse desde el análisis de la doctrina social, bajo una visión que, como vamos a ir viendo en estas sesiones, es bastante centrada desde el punto de vista de que no se identifica, ¿no es cierto?, con una propuesta capitalista desenfrenada, ni tampoco se predispone, ¿no es cierto?, a orientar las tomas de decisión en una línea socialista o marxista, sino que sigue un camino que es más bien intermedio. Entonces, cuando empezamos en esas primeras aproximaciones con los alumnos, viene un sentido de orientación que ayuda mucho a entender hacia dónde vamos. En ese sentido, yo les quería hacer algunas preguntas. Si estuviéramos discutiendo juntos, probablemente nos quedaríamos muchos minutos en estas preguntas. Aquí vamos a ir un poquitito más rápido porque estoy dialogando conmigo mismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, voy a ir yo mismo dando algunas respuestas orientativas que vayan generando una suerte de distinción, ¿no es cierto?, de contraste para que finalmente nos podamos quedar con lo que es la definición que podríamos reconocer de una doctrina social de la Iglesia, pasar justamente hacia esa definición y ver después algunas características importantes que es necesario considerar para poder comprenderla y para poder profundizar en su sentido. Por lo tanto, la primera pregunta que nos podríamos hacer es si la doctrina social de la Iglesia será una propuesta economicista, será una propuesta que quiera de alguna manera llevar a cabo una explicación económica de la realidad, dado que en muchos textos, como vamos a ir viendo, sobre todo cuando ya entremos a la parte más práctica de aplicación de la doctrina social, nos encontremos con que hay una serie de planteamientos, de reflexiones en torno a los sistemas económicos, eh, y dentro de los grandes temas de la doctrina social justamente va a haber un diálogo que incorpora, ¿no es cierto?, ciertas orientaciones del punto de vista del vínculo que desde la perspectiva económica podemos tener al interior del país e incluso en el contexto de las relaciones internacionales. Entonces alguien podría pensar que la doctrina social quizás está orientada a resolver problemas desde el punto de vista económico y quedarse en eso, porque es además una de las dimensiones de la vida social que parece ser hoy día más acuciante, que parece mover
y si lo llevamos a la situación del SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, con todo el problema que se está generando, no solo desde el punto de vista de la salud, sino que también del punto de vista de lo que es eh, el aumento en la cantidad de despidos, ¿no es cierto?, las tasas de desempleo que empiezan a aumentar, el temor que hay hacia el futuro, los problemas que se van generando dentro de las pequeñas, medianas empresas y en algunos casos también las grandes empresas. Entonces, podríamos pensar de que quizás el tema económico, ¿no es cierto?, tiene una dimensión de tal importancia, y además siendo uno de los temas que va a trabajar, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II en la Orem Exercens, y que lo vamos a mencionar más adelante, entonces que aquí todo redunda o todo finalmente se acaba en un análisis economicista, cosa que no es así. La doctrina social vamos a ver que le va a dar una importancia al tratamiento de la economía, pero como una dimensión particular dentro de una reflexión que es mucho más grande. ¿Es una teoría política? Podríamos preguntarnos también. ¿Se agota toda la reflexión en lo que podría ser un análisis de la vida de la polis, con las interrelaciones del punto de vista de las funciones públicas que distintos miembros de nuestra organización social va a asumir, del punto de vista de lo que puede ser aquella orientación, ¿no es cierto?, que nos mueve hacia el bien común? La doctrina social va a tener, obviamente, que decir algo en relación con esto, y de una manera muy clara. De hecho, cuando estudiemos los valores, los principios, van a aparecer justamente estas nociones. El valor de la justicia, el principio del bien común, el principio de la dignidad de la persona, solidaridad, subsidiariedad, van a empezar a aparecer palabras que desde el punto de vista político tienen una especial importancia. Pero no podemos pensar de que la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto?, que como vamos a ir repitiendo varias veces en este curso, tiene una especial eh, intencionalidad, una especial preocupación por hacer ver que el tema del desarrollo y el reconocimiento de la dignidad de la persona humana es algo que no viene de afuera, sino que parte de un reconocimiento que ha de hacerse. Hay un elemento importantísimo que tiene que ver con la interioridad, con la espiritualidad, ¿no es cierto? Como dice la escritura, nada que venga de afuera, ¿no es cierto?, es lo que efectivamente va a generar esa situación profunda de transformación que necesitamos desde el punto de vista humano, sino que esas transformaciones se dan en el contexto del corazón, porque todo lo que viene afuera va a parar afuera, al excusado. En cambio, la transformación del corazón es lo que efectivamente puede generar en nosotros una transformación desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de nuestra actitud de vida, y esa transformación ética es la que se puede proyectar finalmente en una transformación de lo que es nuestra organización social y política. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia nos estamos refiriendo a un ámbito complejo de interrelaciones temáticas que va a tener impacto político, pero que parte del encuentro íntimo con la persona de Jesucristo, del encuentro íntimo con aquellas verdades que nos revela la Iglesia en nombre de su esposo, Jesucristo, y por lo tanto va a tener un alcance político, obviamente, esta reflexión, pero no surge desde la política ni termina solamente en la política. Surge desde esta experiencia de encuentro íntimo con el Señor y trasciende el ámbito de la esfera política porque la doctrina social de la Iglesia finalmente nos quiere proyectar también hacia una experiencia de vida trascendente. Una tercera pregunta que nos podríamos hacer es si esto es una explicación ideológica de la realidad. Y es verdad que se ha hablado desde muchas perspectivas teóricas acerca de lo que podría ser una ideología. A mí me gusta quedarme con una definición que las parece contener a todas y que de alguna manera muestra en qué consiste la aspiración de una ideología. Una ideología normalmente lo que intenta es explicar reduccionistamente la realidad a partir de una cierta visión. ¿M? E incluso una ideología va cobrando fuerza cuando hay una cierta motivación intencional del punto de vista científico. O sea, algo que desde la causa al efecto va mostrando el por qué las cosas ocurren como ocurren y esto llevado también al ámbito de la sociedad. Por tanto, la pregunta sería, ¿la doctrina social de la Iglesia es una explicación ideológica de la realidad social? Y la respuesta también sería, como ustedes ven, que no, en este caso un no bastante radical. En el caso de si es propuesta economicista, no es propuesta economicista, pero sí incorpora elementos de la economía, es teoría política, no solo teoría política, sino que incorpora elementos de la política, pero trasciende la política. Y en el caso de la ideología, no es una ideología, porque como vamos a ver, aquí nos vamos a hacer cargo no de un reduccionismo explicativo, sino que de una implicancia más amplia. En las palabras del Papa Francisco,
una reflexión poliédrica en relación con la realidad que va a tomar distintas dimensiones y que no va a querer reducir la explicación a una mera ideología. Por lo tanto, nos estamos encontrando con un ámbito de reflexión que es mucho más amplio que el ámbito de una mera ideología. Estamos enfrentando, por tanto, una doctrina social, como vamos a decir un poquitito más adelante, un corpus de conocimiento social que va a tener muy presente una perspectiva que es bastante transversal en la reflexión que podemos hacer al interior de la Iglesia y que se acentúa fundamentalmente en el contexto de todo lo que ha sido la reflexión personalista que se lleva a cabo especialmente en el siglo XX y que, por ejemplo, Juan Pablo II, San Juan Pablo II Magno, Papa que hemos recordado el día lunes 18, ¿no es cierto?, donde celebramos su eh, 100 años desde el natalicio, ¿no es cierto?, de este gran hombre que el Señor ha regalado a la Iglesia y que fue un filósofo y teólogo que tuvo una especial preocupación por enfrentar la reflexión en el contexto contemporáneo después de un momento complejo que le toca vivir él, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su historia personal, del punto de vista de lo que fue eh, esta tensión, ¿no es cierto?, que él vivía en su interior desde el punto de vista de lo que su humanidad le tiraba y también la espiritualidad, y finalmente cómo va condensando todas estas experiencias para dar forma a un rico personalismo que incluso hace que se perciba la reflexión de Juan Pablo II como una reflexión al interior del personalismo contemporáneo, y esto es lo que le va a servir, entre otras cosas, para presentar varios documentos específicos de la doctrina social de la Iglesia, que los vamos a mencionar en su momento. Ya mencionaba Laborem Exercens, ¿no es cierto?, Centesimus Annus, Solicitud de Rey Socialis y otros. Y por lo tanto, estamos hablando aquí de una reflexión que quiere acentuar esta dimensión de la persona humana, donde, como vamos a estudiar en los principios de la doctrina social, el primero de los cuales dice relación con la dignidad de la persona humana, cobra un rol fundamental. La dignitas, la dignidad, que surge como un término de la Roma antigua, donde habían ciertas personas que cumplían una función específica de relevancia en la sociedad, que eran los dignatarios, de ahí viene el término dignus, eminente, superior, que se distingue en relación al resto. Estos dignatarios son los que llevan alguna tarea específica que los posicionaba en un lugar especial de la realidad. De ahí la tradición de la iglesia va a tomar el término dignus, ¿no es cierto?, y va a estructurar este término de la dignidad, que en el tiempo va a tener una evolución, donde en esta evolución se va a ir posicionando la importancia de la persona humana, ¿no es cierto?, como aquella que es eminente, superior a otras de la creación, y de ahí su dignidad. Por lo tanto, su posición central en la creación, su rol de pontífice desde el punto de vista del vínculo que va a generar con la realidad de Dios, ¿no es cierto?, con la realidad de los animales, con la realidad en otras dimensiones de lo que es la vida viva, vegetal, y por lo tanto uno que está en el centro, uno que está como pontífice, como el que está generando esta situación de contacto y de vínculo entre las distintas realidades. Por lo tanto, la dignidad de la persona humana, vamos a ir viendo que es la que va a iluminar muchas dimensiones que vamos a reconocer en el contexto del trabajo de la doctrina social. Esta persona humana, que podríamos entenderla como un cuerpo espiritualizado o un espíritu corporeizado, ¿no es cierto?, donde se da esta unidad psicosomática tan viva, tan rica, ¿no es cierto?, que somos cada uno de nosotros, donde nuestro espíritu está hablando a través de la corporeidad y nuestra corporeidad está íntimamente unida al espíritu, y en esa unión psicosomática, ¿no es cierto?, que nos permite este vínculo con los otros y, como decía, con el otro con mayúscula que es Dios, vamos a ver esta importancia de este rol fundamental que tenemos los seres humanos. Un ser libre que tiene una capacidad de transformar su propia vida y también la vida de otros. Por lo tanto, un elemento constitutivo es su posibilidad de participar en la vida social, en la vida pública. Somos, como ya decía Aristóteles, ¿no es cierto?, animales políticos, no nos entendemos si no es en el contexto de los vínculos interpersonales al interior de la polis, cosa que en estos tiempos del COVID, del SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, hemos visto afectados de alguna manera. ¿Cuánta gente ha entrado en problemas desde el punto de vista de su organización matrimonial, por ejemplo, por una convivencia muy intensa? ¿Cuánta gente ha entrado al revés, en problemas de depresión, en problemas de angustia por no poder vincularse con sus amistades, por no entrar en los contextos públicos donde normalmente se encontraba con otros?
Y por lo tanto, el tema de la vida social es un tema de especial relevancia para los seres humanos y eso que hoy día estamos viendo que está siendo afectado pone en evidencia, ¿no es cierto?, esa suspensión del vínculo, de importancia, ¿m? Que genera para nosotros ese encuentro con los demás. ¿Cómo vamos a definir entonces a esta doctrina social de la Iglesia desde una perspectiva de un humanismo, ¿no es cierto?, personalista, que va a posicionar con algunos rasgos muy esenciales a la persona humana como sujeto y fin de esta doctrina social de la Iglesia? Esta doctrina, ¿no es cierto?, que tiene con este nombre doctrina que resaltar este elemento que se quiere transmitir, ¿no es cierto? Este elemento que tiene que transmitir alguien que conoce los contenidos, que conoce los fundamentos, ¿no es cierto?, de esta doctrina que normalmente se entrega por el doctor, que está orientado hacia el vínculo con el discípuli. Hay todo un juego ahí terminológico del punto de vista de lo que era la tradición clásica, de ahí viene el nombre doctrina como contenido de fundamentos y de elementos esenciales de un saber. Esta es una doctrina social de la Iglesia, que más adelante estudiaremos en qué momento específicamente se le da este nombre y cómo se va constituyendo y configurando, como un cuerpo, ¿no es cierto? Un corpus, un conjunto de enseñanzas que se elabora, se trabaja, se reflexiona en el propio seno de la Iglesia a partir de que, en primer lugar, de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que a lo largo de la historia, aquí no vamos a hacer porque no nos da el tiempo, pero si tuviéramos un curso de doctrina social más largo, nosotros mostraríamos todos los momentos en relación a los cuales, a través de la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, podemos reconocer una serie de pasajes, de lugares de la Escritura, donde se resalta esta importancia por el elemento social, por elemento social que, como digo, ya está presente en la tradición del Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, ya va a estar muy presente en el contexto de lo que es nuestra iglesia primitiva, ¿no es cierto? Piensen ustedes cuando el Espíritu inspira que inicie el servicio de la didascalía, los didáscalos que se van a preocupar de esta atención a las mesas, a las viudas, a todos aquellos que tuvieran dificultades económicas, ¿no es cierto?, para dejar a los apóstoles que profundizaran en el ministerio de la palabra. De ahí en adelante, y con el reconocimiento de que en la iglesia los verdaderos tesoros son los pobres, etcétera, vamos a ver muchos pasajes que llegan hasta nuestros días, ¿no es cierto?, donde la Iglesia ha acentuado esta importancia del punto de vista de el contexto social y de transmitir un contenido doctrinal que tenga que ver con la orientación de los criterios en este sentido. Por lo tanto, estas enseñanzas surgen en el seno de la Iglesia a partir de la iluminación de la palabra de Dios y de su magisterio, que se va desplegando a partir de esta revelación. Magisterio que en el caso de la doctrina social de la Iglesia es muy vasto, del punto de vista de cuáles son las fuentes que nosotros podemos citar. Vamos a ver que hay documentos conciliares que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. Quizás de ellos el más destacado en el tiempo contemporáneo es Gaudium et Spes, ¿no es cierto? Documento que, como sabrán ustedes, tiene toda una estructuración en la cual participó muy fuertemente el mismo Papa Juan Pablo II, quien incorpora todos estos criterios de la hermenéutica, de la interpretación del vínculo con la sociedad, ¿no es cierto?, que aparece en varias partes del documento y que respondió desde el punto de vista de lo que es la esencia con la que el Concilio Vaticano II no solo se miró a sí mismo, no solo hizo que la Iglesia se mirara a sí misma ad intra, sino que además saliera hacia el contexto externo, cómo estos criterios de Gaudium et Spes van a estar muy presentes a lo largo de todo el concilio, van a influir muy directamente en lo que va a ser la acentuación que va a tomar la doctrina social de la Iglesia desde los años 60 posteriores al concilio en relación a esta acentuación de la preocupación social, que ya estuvo dicha desde un principio, ¿ya? ¿No es cierto?, con Rerum Novarum, y de ahí en adelante eso ya se empezó a trabajar de manera sistemática, pero desde el Concilio Vaticano II, con la llamada a mirar los signos de los tiempos, a interpretarlos, etcétera, esto va a estar presentado de una manera mucho más prístina, más clara y más dirigida, para que nos enfrentemos y nos hagamos cargo de una serie de problemáticas que tienen que ver con la vida social, que no solo redundan en un beneficio de la persona humana, en su dignidad, sino que también van a tener que ver con lo que es el cuidado por este entorno, ¿no es cierto?, por este cosmos, este todo ordenado en el cual nosotros nos desarrollamos,
que ha hecho que el último texto oficial, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que implica un documento papal, ha sido justamente la entrega de Laudato Si, esta carta encíclica del Papa Francisco, que él mismo dice en su introducción, hemos de entender esa carta como parte integrante de la doctrina social de la Iglesia, orientada en este caso al tema del medio ambiente. Medio ambiente que es importante de conservar por lo que implica el medio ambiente desde el punto de vista de nuestra ecosfera, pero especialmente porque es algo que puede redundar en un beneficio o en un gran perjuicio para la propia persona humana. Por lo tanto, hay aquí en juego documentos conciliares, encíclicas, como las que hemos estado mencionando, y después vamos a sistematizar en su explicación. No vamos a tener tiempo para profundizar mucho en cada una de estas encíclicas, pero sí dar algunos esquemas centrales en relación con cada una de ellas, exhortaciones, cartas apostólicas, radiomensajes. Hoy día también hablaríamos de videoconferencias mediante las cuales el Papa o otros, ¿no es cierto?, eh, miembros de las curias vaticanas o de distintos ámbitos de la Iglesia Universal o las iglesias particulares, tocando temáticas vinculadas con la doctrina social de la Iglesia, pueden referirse a ellas. Por lo tanto, las fuentes de transmisión son vastas en el contexto contemporáneo. ¿Qué se quiere hacer con ellos? ¿No es cierto? Entregar, como vamos a ver desde el punto de vista de lo que vamos a llamar más adelante el análisis del juzgar, ¿no es cierto? El análisis axiológico, una serie de valores que son los que le van a dar contenido a esta doctrina social, y valores desde los cuales van a principiar principios, principios que están en una correlación con estos valores. Y más adelante vamos a hacer este vínculo explícito entre los valores y los principios de la doctrina social que dialogan entre sí y que pueden orientar hacia dónde, hacia una dimensión práctica, hacia una dimensión ética, hacia una dimensión moral que tiene que ver con el obrar y el actuar desde el punto de vista de la reflexión de la doctrina social. Por lo tanto, principios y valores que orientan criterios prácticos de acción relacionados con las diversas cuestiones que afectan a la sociedad. Y cuando digo diversas cuestiones, nos estamos refiriendo al más amplio mundo de las cuestiones, porque la doctrina social va a reflexionar desde lo que es la experiencia de la familia, el matrimonio, la llegada de la vida al interior de la misma, todos los vínculos sociales que se van generando desde la familia, el trabajo, la actividad económica, las relaciones internacionales, el tema de la paz. O sea, muchas áreas que en este sentido ustedes pueden visibilizar que van a estar presentes. En estricto rigor, todas las áreas que nosotros como seres humanos podemos abordar desde el punto de vista de nuestras aproximaciones teóricas, de nuestras aproximaciones reflexivas. En la doctrina social de la Iglesia, de alguna manera, va a estar todo. Lo que podemos reconocer del punto de vista de lo que es nuestra vida humana y nuestra proyección humana en la vinculación con otras personas en sociedad. En este sentido, uno de los textos complementarios que hemos dado es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, donde ustedes pueden ver cómo en el tema relacionado con, o la parte relacionada con los grandes temas, se van a ir abordando cada una de estas dimensiones, dando para ello orientaciones específicas con las cuales podemos entender esos momentos. Estamos en esta sesión introductoria hablando de elementos generales, ¿no es cierto? Y uno de los elementos generales que, en el orden que requiere la presentación de un tema, tiene que ver con sus características, ¿no es cierto? Con aquellos rasgos que ayudan a especificar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la realidad que estamos comentando. Yo aquí les señalo 10 características que me parecen importantes para resaltar en qué consiste esta doctrina social de la Iglesia desde el punto de vista de ciertas especificaciones más puntuales. Primero, una primera característica es que la doctrina social de la Iglesia tiene una estructuración teórico-práctica. Y eso es porque la doctrina social de la Iglesia está pensada no para ser un corpus de conocimiento meramente teórico, sino que como la doctrina social, o también entendida como moral o ética social de la Iglesia, para ser ética, y yo defino ética como una disciplina, ¿no es cierto?, filosófico-teológica que tiene por objeto llevar a cabo una reflexión propositiva sobre la moral, entendida como costumbre, en vista del perfeccionamiento del carácter o el talante personal del ser humano. eh, esa dimensión ética que tiene la doctrina social es teórico-práctica. Por lo tanto,
no sacamos nada con quedarnos solamente en reflexiones abstractas, sino que esas reflexiones finalmente a donde tienen que apuntar es a generar ciertas orientaciones, ciertas motivaciones en el obrar. Y por lo tanto, la doctrina social se aprende no solamente para aprenderse las encíclicas, para tener presente los años, etcétera, sino que fundamentalmente para orientar el obrar práctico de nuestra vida pastoral al interior de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, en el contexto del contacto con la vida social más allá de la iglesia, y por lo tanto tiene esta dimensión. Segundo lugar, tiene unos destinatarios directos, que son los fieles católicos. Es una doctrina social de la iglesia que está pensada inicialmente para los fieles católicos, a los cuales orientar en las tomas de decisiones, como hemos visto, que tienen connotaciones sociales, económicas, políticas, etcétera. Pero su enseñanza además se proyecta a los demás fieles cristianos y personas de buena voluntad que puedan querer incorporar dentro de sus criterios, de sus tomas de decisión, esta visión social que la Iglesia ha dado a través de su magisterio. Por eso que en los textos de la doctrina social de la Iglesia, especialmente en los textos que ya están presentes en el contexto del Concilio Vaticano II y de ahí en adelante, todos esos documentos están dirigidos, además de, ¿no es cierto?, a los obispos, sacerdotes, laicos, etcétera, personas de buena voluntad que quieran aprender estas orientaciones que están dándose desde la perspectiva magisterial de la Iglesia. Tercera característica, tiene su raíz en la historia de la salvación, como hemos dicho. La doctrina social de la Iglesia no parte en el siglo XIX con Rerum Novarum, sino que viene de mucho antes, y ni siquiera parte del contexto de la Iglesia primitiva, sino que ya recoge la experiencia social con la que el ser humano desde el origen se articuló. Podríamos irnos hasta el Génesis, ¿no es cierto?, donde en el relato de Adán y Eva y la situación de la salida al paraíso, donde nos encontramos con esta articulación de esta primera organización familiar que va a tener sus características propias del punto de vista de la búsqueda del trabajo, del punto de vista del dolor con el que la madre va a recibir a los hijos, etcétera. Ahí ya se empiezan a interrelacionar una serie de elementos que tienen que ver con esta doctrina social, de notación familiar, laboral y del vínculo social que después se va a ir abriendo. Por lo tanto, como decía, la doctrina social, en la medida que reconoce a un ser humano como un sujeto que identifica y que se vincula con ella, va a estar presente desde el momento que ve a un ser humano, que se vincula con un ser humano. Por lo tanto, tiene una raíz en la historia de la salvación que va desde muy antiguo hasta ahora. Y sigue abriéndose en los distintos temas y en los distintos ámbitos en los cuales el ser humano va a seguir abriendo su participación en el contexto de la vida social hacia allá. Yo siempre le digo a mis alumnos que con toda la situación que estamos viviendo hoy día, que está un poquitito acallada en este momento, pero que tiene que ver con la ideología de género, por ejemplo, con la teoría de identidad de género, y en relación a la cual eh, la Congregación para la Educación Católica ya ha sacado un primer documento, Varón y Mujer los creó, texto que tiene que ver con la divergencia y las discusiones en relación al tema del gender en el contexto educativo. Probablemente, creo yo, que el próximo texto de la doctrina social de la Iglesia que va a tener que sacar el Papa Francisco, asistido, ¿no es cierto?, por los equipos con los que él trabaja, porque le gustan estos textos, eh, generarlos con una gran detención, es lo que ocurrió con Laudato Si, ¿no es cierto?, donde se consultó con muchos ecologistas y con distintas personas que dieran perspectivas complementarias a su visión. Probablemente eso también haga en esta otra temática. Creo yo que sería un tema necesario de abordar en el contexto social contemporáneo, y que el Papa ya ha dado algunas luces en relación con ello en algunas de sus encíclicas, pero abordarlo de manera más sistemática. Como digo, ya salió este otro documento, Varón y Mujer los creó, pero faltaría un documento del Santo Padre que también diera algunas orientaciones en relación con esta temática, que hoy día creo yo que es una de las más urgentes de iluminar del punto de vista de la reflexión social. Y como la doctrina social en cada momento de la historia va iluminando esas temáticas de fondo, esas temáticas que generan cierta controversia o generan cierta situación de disputa, entonces probablemente en ese contexto tendría que orientarse ese análisis en el ámbito contemporáneo. 4, en relación a lo mismo que he estado diciendo, contempla todos los campos y saberes de la convivencia humana. La convivencia humana, que es de suyo social, aborda distintas perspectivas y la doctrina social de la Iglesia se va a hacer cargo de todas ellas. Quinto,
Su fundamento textual es de índole bíblico magisterial, esto ya lo hemos comentado, ¿no es cierto? Hay una gran base y fundamento en el contexto social que está contenido en la escritura, y desde ahí hay una proyección de reflexión magisterial que se abre desde los contenidos de la Sagrada Escritura. Posee un cuerpo de valores que le identifica, que vamos a trabajar más adelante y vamos a describir y vamos a explicar en qué consiste, cuáles son el contenido de esos valores. Y desde los valores se abren, como he dicho también, fundamentos de principio que se apoyan en la dignidad y en el fin de la persona humana, considerada desde la dimensión individual y también comunitaria. Por lo tanto, como vamos a decir más adelante, el vínculo entre valores y principios va a ser muy claro, y estos valores, que son cualidades objetivas que portan las cosas y las interrelaciones de las personas y que los seres humanos captamos a través de nuestra vida emotiva, se pueden reconocer como una realidad a priori, ¿no? Como diría Max Scheler, que están antes de realizar el proceso de captación de esos valores. Desde esos valores a priori, después podrían generarse principios de obrar, y es ahí donde van a surgir estos principios, ¿no es cierto?, de la dignidad de la persona humana, de eh, la solidaridad, la subsidiariedad, que son todos principios que principian desde valores que previamente podemos reconocer de manera objetiva. Octavo, eh, posee dimensiones de aplicación de índole histórica y dinámica, porque la doctrina social va a ser este juego, este vínculo entre lo que es una reflexión para la cual se toma la tradición social de la Iglesia, que hasta el momento en el que se va a hablar en el presente ha dicho cosas, y cómo, haciendo una interpretación práctica, aterrizada y concreta, eso va a generar una cierta proyección dinámica en relación a las respuestas que se den. Por lo tanto, hay una índole histórica que ilumina hasta el presente, y desde ahí una interpretación dinámica que muchas veces reorienta, reformula, actualiza cierta aplicación de contenido. Solo por poner un ejemplo, la doctrina social de la Iglesia tiene una palabra en relación con el derecho a huelga, por ejemplo. Esa reflexión sobre el derecho a huelga ha pasado por una cierta evolución a lo largo del propio análisis que se puede hacer de la doctrina social, ¿ya? Y ahí es donde se muestra que hay una reflexión que, por una parte, eh, proviene de una raíz histórica, y finalmente a través de una interpretación que se tiene que resolver a la luz de lo que son eh, visiones, ¿no es cierto?, de profundización en elementos doctrinales o incorporación de criterios antropológicos o éticos, iluminan de mejor manera el modo como proyectar ese tema en el contexto actual, y entonces eso genera una dimensión dinámica que muchas veces puede ayornar, puede reinterpretar o reformular ciertos términos, como en el ejemplo que les estaba mencionando. Novena característica, eh, la doctrina social tiene que ver con una dimensión, ¿no es cierto?, que suministra consistencia a la tarea de evangelización. Los que participamos en tareas evangelizadoras, seamos laicos, sean religiosos, religiosas, ustedes sacerdotes, eh, sabemos de que los contenidos de la evangelización, ¿no es cierto?, dicen relación con una serie de elementos doctrinales que nosotros tenemos que saber traducir para hacerlos llegar en un lenguaje llano a las personas que son las destinatarias de ese proceso de evangelización, y según cuáles sean los contextos en los que nos movamos, si es un contexto poblacional, si es un contexto académico, si es un contexto político, el discurso, la profundización en los contenidos tiene que ser distinta. Y por lo tanto, eh, aquí lo que quiero resaltar es que en el fondo ese fundamento último que da una serie de criterios de contenido que son muy profundos, tienen que calibrarse según cuál sea, ¿no es cierto?, la tarea evangelizadora que nosotros podamos desarrollar, pero sea cual sea esa tarea evangelizadora, los fundamentos del punto de vista social que podemos hablar y desarrollar están contenidos dentro de un sistema consistente, ¿no es cierto?, de planteamientos que después tendremos que ver cómo proyectamos al ámbito del discurso, ¿no?, de lo que queremos pronunciar. Y por lo tanto, genera consistencia esta doctrina que se tiene que aplicar en la proyección que hacemos de la tarea evangelizadora. Y una última característica, que me parece una característica sistémica que de alguna manera engloba las anteriores, es que la orientación final de la doctrina social de la Iglesia apunta a lograr una cultura
Cuando hablamos de cultura, me estoy refiriendo a ese depósito de contenidos de valor desde el cual surgen principios que nutre de contenido, lo que podríamos llamar, recordando al Papa Juan Pablo II nuevamente, y estamos haciendo pequeños actos, ¿no es cierto?, de reconocimiento y de tributo a su tarea, civilización del amor, como a él le gustó tantas veces pronunciarse en relación con hacia dónde debemos llevar la configuración de nuestra sociedad. El tema es que una civilización del amor, donde solamente podemos reconocer en el elemento de la civilización el conjunto de las personas, este conjunto de las personas pasa de ser una mera civilización a una cultura del amor que nutre de contenido esa civilización cuando incorporamos en ella valores y principios, ¿no es cierto? Tenemos ejemplos de la historia que muestran cómo sociedades han desarrollado grandes civilizaciones desde el punto de vista de su amplitud numérica, de su fuerza guerrera, estoy pensando en Esparta, por ejemplo, pero una civilización que no tuvo un desarrollo cultural, un depósito de valores consistente desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista eh, político, desde el punto de vista filosófico, que la ayudara, ¿no es cierto?, a desarrollar ámbitos de la vida personal que fueran más elevados que los que era la propia preparación para la guerra. Pasa el tiempo y hoy día vemos en el contraste entre Atenas y Esparta, por ejemplo, una gran diferencia. De Esparta recordamos esas grandes leyendas guerreras, pero el aporte cultural que dio Esparta a la sociedad en el tiempo es incomparable a aquello que ha entregado Atenas, que se preocupó más allá de formar a las personas para la guerra, ¿no es cierto?, y de seleccionar, tengamos presente toda esta selección que había donde se arrojaban a estos niños que eran deficientes, el monte de Agneto, y después los buenos se preparaban para justamente la, la guerra, eh, donde se hacían justamente estos actos de distinción, versus Atenas, que desarrolló todo este contexto de dimensiones culturales, donde los distintos valores, ¿no es cierto?, de la música, la sensibilidad artística, visual, etcétera, dieron forma a una articulación distinta de la sociedad. Y esa cultura que depositó una serie de valores, ¿no es cierto?, que trascendió en el tiempo, es la que hoy día podemos reconocer como una gran cultura que alimentó esta civilización. Entonces, aquí estamos preocupados también por reflexionar sobre la profundidad de contenido con la que una cultura se organiza depositando valores y principios para nutrir de contenido justamente una civilización que es la que queremos que se transforme en esta civilización del amor. De ahí que los desafíos de la doctrina social de la Iglesia podríamos sintetizarlos en tres dimensiones. Ayudar en una primera perspectiva, en una dilucidación de la verdad misma del ser humano, entender en qué consiste esta articulación compleja que somos cada uno de nosotros, no solo desde el punto de vista de nuestra realidad antropológica ad intra, sino que también desde la perspectiva de los vínculos sociales con los que también vamos determinando nuestro ser personal y por lo tanto estudiando estas relaciones sociales que son sistémicas, complejas, ¿no es cierto? Como le gusta decir al Papa Francisco, poliédricas, donde los enfoques son desde distintas perspectivas. Promover, en un segundo sentido, ¿no es cierto?, su comprensión y su gestión en un contexto complejo como el actual, donde estamos ya no en un contexto de cristiandad, sino en un contexto pluralista, ¿no es cierto?, donde se articulan múltiples puntos de vista para enfocar los diversos problemas que estamos enfrentando los seres humanos, y donde el planteamiento que puede hacer la Iglesia es uno entre otros. Por lo tanto, es un gran desafío para la doctrina social de la Iglesia promover una comprensión de sí misma en una gestión que se desarrolle en un contexto pluralista, que implica diferencias de diverso tipo, como digo aquí, ¿no es cierto?, de pensamiento, de opción ética, de adhesión religiosa, de filosofía del desarrollo humano y social, etcétera. Sobre este tema, que quizá uno de los temas más bonitos de reflexionar en el contexto contemporáneo, podemos hablar cuando tengamos nuestras sesiones de diálogo, porque el tema del pluralismo y el modo como la Iglesia ha de enfrentarlo en este tiempo es muy importante y puede ser que descoloque a muchos de ustedes. El no saber cómo asimilar o cómo dialogar en un contexto pluralista donde necesariamente para ser oídos como miembros de la Iglesia y pastores de la Iglesia y religiosos y religiosas y también fieles laicos que podemos y debemos tener además un rol muy importante en este contexto social, vamos a ser escuchados en un contexto de una sociedad que, como he dicho,
ya no es de la cristiandad, sino que es una sociedad que es multicultural y pluralista además, y donde por lo tanto hay diversos puntos de vista, diversas percepciones y perspectivas éticas con las cuales nos enfrentamos a reflexionar sobre el problema social y todos los conflictos que se pueden generar en él. Y donde por lo tanto, para que seamos escuchados y podamos participar en ese diálogo, muchas veces buscando con celo evangelizador, como lo hizo San Pablo en su momento, ¿no es cierto? Y como la iglesia fue creciendo en los contextos del origen, tuvo que empezar a hablar en otros idiomas, tuvo que empezar a interpretar fiestas, rituales, criterios, y ese hablar en otro idioma hoy día podría significar, sin desdecirse del contenido último que tiene que transmitir, y no traicionando el depósito de la fe que tiene que resguardar celosamente, sin embargo, traducir en un lenguaje más secular, en un lenguaje más plural, aquellos contenidos que solamente son entendidos en los conceptos tradicionales por los miembros de la Iglesia y poder traducirlos en un lenguaje que pueda llegar a una persona que eh, porque tienen prejuicio de no querer escuchar a un miembro de la iglesia o porque no tiene nociones conceptuales que le ayuden a entender esos términos con los cuales nosotros hablamos, sin embargo se ve impactada más que por el concepto, por aquello que dice el concepto, por lo que transmite. Y en ese sentido tenemos un gran desafío desde el punto de vista de la comprensión. Por eso que tenemos que aterrizar todas estas reflexiones en un contexto global que es, además de un intercambio muy vertiginoso y rápido de comunicaciones, de contenido. Hoy día ustedes se darán cuenta que a través de los medios de comunicación, que también es un tema particular de mucha importancia para la doctrina social de la Iglesia, la información fluye a una velocidad impresionante y además estamos en un contexto en el cual el valor de veracidad con el que se había transmitido hace algún tiempo atrás los contenidos en los contextos comunicacionales hoy día está siendo gravemente afectado. Y por lo tanto todo este término de la posverdad, ¿no es cierto?, de la indeseabilidad de la verdad, como algunos autores también hablan, de la fake news, es algo que complejiza, ¿no es cierto?, este encuentro vertiginoso en un contexto global. Y eso también hay que estudiarlo desde el punto de vista del alcance que pueda tener que ver con nuestro intento evangelizador que realizaremos a través de la doctrina social. Lo último, y con esto ya terminamos y seguimos en la próxima sesión. Como ven, yo estoy hablando muy rápido porque son muchos los elementos que me gustaría incorporar y son pocas las sesiones y por lo tanto hay mucho que comprimir y hemos hecho también los profesores un esfuerzo para hacer esa labor de comprensión y de compresión, pero de todas maneras, en la medida que voy llevando a cabo el discurso, me gustaría ir metiendo muchos más ingredientes que voy dejando de lado para dejarlo central. Sin embargo, como ustedes se darán cuenta, esta reflexión es tan rica de contenido que nos podría abrir a otras dimensiones. Probablemente después haremos un segundo curso de profundización en algunos de estos aspectos que hemos tratado tanto en doctrina social como también en el Salterio, y por lo tanto podremos esperar una segunda fase, pero por ahora creo que está bien con lo que estamos diciendo. Entonces, y esto lo voy a decir muy sintéticamente, la doctrina social de la Iglesia tiene una importancia relevante en la misión social de la Iglesia. Esto lo vamos a seguir profundizando la próxima semana, pero aquí solo quiero resaltar algunos criterios que después vamos a tocar con más detalle. Hay un vínculo importante porque se preocupa de fecundar y fermentar de alguna manera a la sociedad a través de las relaciones sociales, pero vistas desde la óptica del Evangelio. Y este es un gran desafío. ¿Cómo interpretar, iluminar, orientar las relaciones sociales con una visión que esté traspasada por el Evangelio? Esto requiere en nosotros intimidad con el Señor, obviamente, y por eso la importancia del vínculo con la liturgia de las horas. Sin intimidad con el Señor, que es la que logramos a través del ejercicio de nuestra práctica habitual del salterio, y perdonen que yo también hablo en primera persona, porque yo con mi esposa rezamos todos los días el salterio, primero en la mañana el laudo, oficio de lectura, después una intermedia, en la noche víspera, y por lo tanto sé de lo que estamos hablando, en los contextos complejos en los que nos toca vivir, en los combates sociales que tenemos, en las situaciones que vivimos con nuestros hijos, con todo lo que hoy día está ocurriendo, además, en los contextos de transmisión de conocimiento en una sociedad virtual, donde hace poquito teníamos un problema en el colegio porque ellos están con clases de plataforma también y se había metido, por ejemplo, una persona que no estaba asociada al curso. Y eso hizo tomar una decisión desde el punto de vista de la seguridad que debía tener la plataforma. Entonces, estamos hoy día ante una enorme cantidad de situaciones que nos están abriendo en un contexto mucho más complejo y todos esos contextos complejos de la virtualidad, de la multiculturalidad,
de las temáticas vinculadas con los géneros, etcétera, demandan de nosotros una lectura que tiene que ser muy proactiva desde el punto de vista de cómo interpretamos esa realidad social para iluminarla desde el punto de vista de la revelación del Evangelio. ¿Mm? Eso requiere, por lo tanto, y yo me alegro que ustedes estén vinculados a este curso, requiere de una formación permanente que efectivamente nos ponga atentos para leer, como ha dicho el Concilio Vaticano II, los signos de los tiempos y poder saber qué palabra, qué luz interpretar y cómo darla en el contexto en el cual estamos viviendo. En nuestras homilías, en nuestras catequesis, en nuestras conversaciones, en nuestras intervenciones en los medios de comunicación, etc. Otro criterio es que toda manifestación humana es objeto del alcance de la buena noticia. Toda manifestación humana es objeto del alcance de la buena noticia. Y por lo tanto, la doctrina social no la veamos como una especie de conjunto doctrinal de contenidos que está puesto ahí, como una especie de casillero, sino que la doctrina social de la Iglesia hay que verla como un instrumento evangelizador que tiene que estar de alguna manera ayudándonos a interpretar ese diálogo y ese vínculo que estamos teniendo con la sociedad. Porque si no es como quedamos desfasados, transmitiendo muchas veces contenidos que parecen ser meramente espiritualistas y que no tienen que ver con esa aplicación en dimensión social. Tercero, la doctrina social de la Iglesia es un derecho y un deber de la Iglesia por el cual se apunta a reconciliar a la humanidad en la justicia y el amor, ¿no es cierto? Nuestros fieles, en general, en sus distintas formas como se pueden reconocer, ¿no es cierto? Tienen el derecho y además tienen el deber, ¿no es cierto? Derecho a ser formado, a escuchar criterios de sus pastores en la línea de la doctrina social de la Iglesia y además tienen un deber de aproximarse y conocerla. La doctrina social, y por eso me alegro de estar dando este curso para ustedes, es probablemente una de las dimensiones de formación de nuestros clérigos, de los religiosos y las religiosas, que queda como un cierto compartimento estanco en el cual nunca más se vuelve de manera sistemática. Y por eso digo que me alegro de tener estos cursos y de estas reflexiones que vamos a tener, porque yo me imagino que les va a ayudar a ustedes a actualizar una serie de elementos y de contenidos que son muy necesarios de manejar en el contexto en el que estamos viviendo hoy día, donde el vínculo social de los miembros de la Iglesia con la sociedad se hace cada vez más apremiante, ¿no es cierto? Y donde efectivamente el rol evangelizador se tiene que explicitar de distintas formas y contenidos. Y por lo tanto, esta es una tarea muy importante de concretar. Por eso, otro criterio, desde el punto de vista de la misión, es que la doctrina social es de destinación universal, como hemos dicho. No está dirigida solamente a los fieles. Si la Iglesia es maestra de humanidad y tiene que dar una palabra que oriente la adecuada, la mejor vida social que podemos llevar a cabo en sociedad, entonces tenemos que hacerla, esta doctrina, patrimonio común de la humanidad. Y por eso que es muy necesario tantas veces traducir sus elementos, sus contenidos, sus conceptos, para que puedan ser digeridos y comprendidos por personas que no son creyentes. Porque si va a ser de destinación universal, entonces ese también tiene la tarea de reconocer ese contenido. Y aquí podemos muchas veces quedarnos en una actitud de pereza intelectual, del punto de vista de, bueno, si usted no entiende lo que le estoy diciendo y esto es lo que dice magisterialmente la doctrina, esto es lo que dice el catecismo, basta. Nosotros tenemos la misión evangelizadora de traducir esos términos, vuelvo a decir, sin perder la esencia y el contenido de aquellos elementos que los constituyen, esos elementos los tenemos que hacer vehicular en un lenguaje diáfano y comprensible en un contexto secularizado, en un contexto pluralista. Por lo tanto, llevar a cabo ese esfuerzo de traducción, llevar a cabo ese esfuerzo de aterrizaje. En la lógica del Papa Francisco, ¿no es cierto? Llegar no solamente con nuestros cuerpos, sino que también con nuestras palabras a que éstas tomen olor a oveja, a que puedan vincularse en los contextos sociales. Y último, y ya paro porque nos estamos extendiendo más allá de los 40 minutos, doctrina social de la Iglesia implica responsabilidad en relación a la construcción, organización y funcionamiento de la sociedad en su ámbito político, económico, administrativo. Un laico, un agente social que asuma este rol con la importancia que requiere es una persona que efectivamente va a entender que hablar o no hablar, opinar o no opinar, escribir o no escribir, decir o no decir en los contextos en los que puede desarrollarse en el ámbito de una empresa, de un colegio, de una universidad,
de un periódico, de una Cámara de Diputados o del contexto donde le toque, hablar o no hablar, decir o no decir, obviamente que va a marcar una gran diferencia desde el punto de vista de lo que se conciba como construcción, organización y participación en el funcionamiento de la sociedad, que no hacerlo. Y ahí es donde los laicos, como voy a decir la próxima clase, tenemos un rol muy importante desde el punto de vista de ser aquellos que nos toca esta tarea de injerencia. Se preguntarán ustedes, bueno, si estamos resaltando a los laicos, ¿por qué esta reflexión se está proponiendo para los pastores, para los religiosos, las religiosas? Porque justamente son ustedes los que, teniendo quizás el tiempo, la posibilidad de aproximarse con mayor detención, y además por este celo apostólico, este celo evangelizador que los caracteriza, entonces podrán tener la posibilidad de ofrecer síntesis, de ofrecer construcciones de contenido sintético que puedan traspasarse en las homilías, que puedan traspasarse en cursos de formación y en otras instancias que le ayuden a aquellos laicos que están muy metidos en sus actividades profesionales, laborales, etcétera, tener estas instancias de formación. Entonces, cumplen ustedes un rol muy importante en el contexto de esta transmisión de contenido. Bien, hasta aquí quiero llegar con esta primera sesión. Como ustedes ven, vamos a tener mucho de qué hablar durante este tiempo y yo espero que se vayan acostumbrando al estilo de cada uno de los profesores, ¿no es cierto? Como ustedes ven, yo de repente me atropello en el hablar porque veo que, como les decía, hay mucho que decir y poco tiempo para ello, pero ojalá que se me entienda y si hay alguna duda o pregunta la puedan formular, ¿no es cierto?, directamente a través del correo electrónico, de la plataforma, o esperar la ocasión en la que vamos a tener para hablar sobre estas temáticas. Entonces, me despido de ustedes y espero que tengan un bonito fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, tanto en la sesión de reunión y de conversación como en la nueva presentación de una segunda cápsula, ¿no es cierto?, de contenido sobre la doctrina social de la Iglesia. Les agradezco su atención y nos vemos entonces la próxima semana. Que esté muy bien y que el Señor les bendiga. Cristo el Señor resucitó, tu amor fue más fuerte que la muerte.